Comunidad Power, bienvenidos al capítulo número 6 de este podcast. Ya saben que aquí no venimos a decirles cómo ser buenos padres porque nosotros tampoco lo sabemos. Como siempre nos acompaña mi queridísima Fabs. Hola a todos. Artur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y yo soy Yali. Ok, no queremos enseñarlos a ser papás, pero queremos seguirlos acompañando en este proceso. Y básicamente esto es Sin Manual para Padres. Y como saben, aquí no venimos a decirles cómo hacerlo, por lo menos lo estamos intentando. Bienvenidos. Oigan, pues para arrancar este episodio les traemos algunos datos muy relacionados, obviamente, con nuestro tema de hoy, que es... Datos fuertes, Sí, que son los divorcios. Hoy vamos a hablar precisamente de divorcios versus alienación parental. Qué fuerte tema, Sí, la verdad. difícil. Sí. Pero Sí, bueno, sí, sí. miren, en México una porción importante de los divorcios involucra hijos menores de edad. Un análisis académico señala que de los divorcios revisados, una parte considerable de las parejas tenían uno o más hijos menores al momento de la separación. Qué fuerte. Bueno, Sí. y hablando de datos, también otro dato que hay estudios que coinciden en algo. Los niños suelen sufrir más por la guerra y la discusión constante entre sus padres que por el divorcio en sí. Claro. Cuando una pareja se divorcia, los hijos suelen escuchar una frase muy común: tu mamá y yo ya no podemos estar juntos. Qué difícil. Ay, Y sí. qué lamentable. Pero lo que pocas veces se dice es que después viene otra decisión mucho más difícil, que es qué hacemos con el enojo, el resentimiento y las heridas que quedaron. Porque cuando los hijos quedan atrapados entre dos adultos que siguen peleando, el divorcio deja de ser una separación y puede convertirse en una batalla. Hoy hablaremos precisamente de este tema, como les acabamos de mencionar, polémico y profundamente doloroso. La alienación parental y las consecuencias de poner a los hijos en medio de la guerra que nunca les corresponde pelear. Así que vamos a darle paso a nuestras preguntas y a ver cómo las vamos a contestar, porque precisamente son temas bastante sensibles. Sí. Así que vamos con la primera pregunta. A ver. Hablar mal de tu ex frente a tus hijos, ¿es desahogarte o es manipular? Oh, Manipular. sí, Totalmente. también. Levanto la mano a favor de manipular. A favor Pues de sí. manipular. Yo creo que adicionalmente a estos dos términos de desahogarte y manipular es lastimarlos. Sí, porque aparte del desahogo, o sea, lo haces con un motivo. No es Sí, nada correcto. más decirlo y sacarlo y ya. Porque lo puedes hacer con cualquier otra persona que no sean tus hijos. Pero decides decirle a tus hijos. Entonces ahí ya va a un trasfondo que es, se lo digo con un objetivo. Claro, siempre es con algún objetivo. Y de una manera es, tu hijo no necesita saber todo lo que hizo tu ex. Necesita sentirse seguro. Claro. Y cuando hablas mal del otro padre o madre enfrente de él o ella, no le estás contando un chisme. Le estás pidiendo que cargue un problema que no le corresponde cargar. Claro. Y si necesita desahogarse, o si necesitas tú desahogarte, busca un amigo, un terapeuta, incluso una botella de vino o un café. Ándale. Tu hijo no es ninguna de las cosas que acabo de mencionar, ninguna. Y no tiene por qué nuevamente estar cargando con cosas que un adulto se le está dando a un menor de edad que todavía ni siquiera entiende muy bien para dónde va el mundo. Claro. Así es. Bueno, será vino sin alcohol, ¿no? Porque un Bueno, juguito no vamos de a uva o propiciar algo. eso, pero vamos, son métodos de desahogo y de una manera u otra nosotros como adultos muchas veces nos hace falta eso, Sí. porque a veces nos da vergüenza, nos da cosas, sobre todo, por ejemplo, contarle a la mejor amiga, decirle, ¿qué crees esto? Ay, yo te lo dije, típico. Es que aparte, bueno, tenemos que poner la basura en su lugar, porque a veces ni Exacto. con amigos, o sea, Sí. también cada persona
está cargando con diferentes cosas en diferentes momentos. Y para nosotros esos momentos pueden ser muy grandes, pero no es el momento también para comentar. No, y además, ¿no? O sea, creo que son problemas de adultos, que a veces a los adultos se nos dificulta resolverlos. ¿Cuál sería el objetivo de que tú se los digas a tus hijos si ni siquiera tú como adulto estás pudiendo con él? O sea, no le encuentro el punto de hacérselo saber como para qué. Porque precisamente queremos ponernos la medalla y como lo hablamos en el capítulo pasado, victimizarnos, hacernos los que nosotros sí tenemos el amor, el cariño de nuestros propios hijos y por eso utilizamos la manipulación. No es otra cosa, o sea, humanamente lo hacemos por eso, por decir, le voy a llenar la cabeza de pajaritos a mi hijo, precisamente para que él se dé cuenta que el bueno de la película y el mártir y el pobre soy yo, no la otra persona, no su papá, no su mamá. Y vuelvo a lo mismo, el niño no está haciendo sus juicios, eres tú el adulto que lo está haciendo. El niño está más preocupado de ver si va a poder ver a su mamá o a su papá en un caso de separación que realmente ver qué pasó, por qué están en esa situación. Entonces, piénsenle antes de decirle cosas. A ver, entendiendo también lo que es la alienación parental, es un efecto causado de un desorden psicopatológico de la manipulación psicológica, no solamente de un padre hacia otro, sino de la misma familia, del entorno, que le puede hablar mal del otro papá, ¿no? De la otra mamá. Y aparte está tipificado como violencia familiar en la legislación mexicana, como en la protección a los niños en los derechos humanos. Y aparte hay un síndrome, Richard Gardner, por ejemplo, decía, ¿no? El síndrome de la alienación parental, que aparte, bueno, fue causa de estudio, el ver qué causaba, y el caso es que lo que se quiere provocar es el rechazo, la hostilidad, la indiferencia de un niño hacia el otro padre, ¿no? Y pues esto nos hace caer en la cuenta que, por supuesto, es una manipulación. Sí, y está legislado, en juzgados de lo menor, de la familia, cuando desafortunadamente les toca a los hijos a ir a dar pruebas periciales y todo ese tipo de cosas, les hacen precisamente el test de Gardner para checar qué tanta manipulación llevan a través de una parte de los padres para ver qué tan real es, porque pues es muy fácil decir, me hacía, me hizo, me va a hacer, y a la mera hora pues no es el 100% la realidad. Y es muy fácil lograr esa manipulación porque obviamente al infante le llega por una de las partes que él ama y que es su máxima figura en todos los sentidos. Entonces también es muy fácil que se preste a llegar a esa manipulación, no que quien la está propiciando o ejecutando finalmente logre su cometido, porque pues el niño no tiene un criterio propio y si tú le dices eso es verde, él fehacientemente va a creer que eso es verde. Sí, entonces, lo va a normalizar y así va a tratar también a la otra persona, a los demás. Sí, y ¿no? Vuelvo, yo creo que más que hacerte la víctima de la manipulación y todo, los estás lastimando. Sí, porque aparte imagínate con todos los sentimientos que esos niños cargan pensando que pues la persona que le dio la vida, que más lo debe de amar, es una mala persona, ¿no? Entonces imagínate todas las heridas emocionales que eso te causa. Por eso luego de adultos, híjole, creo que te tienes que reconstruir cuando vives alguna situación así, ¿no? Entonces pensar también no nada más en lo que voy a lograr en el momento. ¿Qué le va a traer esto de consecuencia a mi hijo en un futuro? O sea, ¿cuáles son las heridas y las huellas? Porque esto se va a quedar tatuado en su cerebro. Y en el corazón. Sí. Y luego de adultos, no sabemos qué es lo que nos está pasando y hay heridas muy, muy clavadas, ¿no? Y ojo, niños luego también, cuando llegan a la adultez, sí, lo repites. O pasa también de que al final, yo siempre he dicho, la verdad siempre sale a flote, ¿no? Entonces, cuando empiezan a tener ya criterio también, ojo, ¿cómo vas a ser tú juzgado también por toda esa manipulación y todos esos conflictos que causaste, ¿no? Sí, porque a la mera hora las personas piensan que no se acuerdan.
que tú se lo estás diciendo al niño para que vaya como un misil a proyectar esto, y a la mera hora dices, no, es que se lo digo nomás, pero ya después lo va a olvidar. No, sí se acuerdan. No, claro. Sí te acuerdas. Yo me acuerdo cuando me manipulaba mi mamá y cuando se ponía a pelear con mi papá y viceversa. Y dile a tu papá y tú así de, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué? O sea, díselo tú. Claro. Ustedes son los mayores. No, dile a tu mamá que hoy no quiero. Y yo así de... Me chocaba, o sea, y te estoy hablando que debo haber tenido 11 o 12 años, que ya me acuerdo, que no estaba tan chica, pero definitivamente dices, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Se supone que son adultos. ¿Por qué si hubiera un momento en donde tuvieron esa convicción, esa conexión, por qué no pueden tener y manejar eso mismo cuando se supone que deberían de conservarlo porque tienen hijos? Exacto. Y tienen que tratar de batallar sin necesidad de entrar en problemas con el menor, que creo que eso es lo primero que tienes que prevalecer. Pero es muy difícil. Es súper difícil. Es muy difícil. Sí, sería bueno hacer un test psicológico antes de pasar a ciertos niveles. Hay personas que se divorcian. Queremos tener un hijo, a ver cómo andamos. Sí. Vayamos yo conozco personas que cuando van a divorciarse, antes de hacerlo, piensan en ir a terapia como para preparar el campo con los hijos y con lo cual se me hace una excelente estrategia porque, claro, le están preparando a los hijos también para el y te están preparando a ti también para el proceso, ¿no? Justo para no caer en este tipo de situaciones. Claro, pero aquí estamos hablando de una situación casi perfecta porque precisamente es donde hay un grado de conversación y de madurez entre las partes. Que normalmente se supone. No pasa, normalmente no pasa. Qué complicado tú. Sí. Realmente, así que todos aquellos que están en estas situaciones, de veras, yo lo siento en el alma. No, y piénsenlo por ustedes mismos. O sea, primero, los factores externos no se pueden controlar y pues de ahí no podemos hacer nada para obligar a las personas a que vayan a terapia o que busquen alguna salida a su coraje, pero uno lo puede trabajar en uno mismo también. Sí, y decir, 100%. bueno, voy a ver cómo, hasta dónde permito o no permito y con qué herramientas. Sí, ¿no? claro. Y justo también eso que dices, Artur, el proteger, creo que aunque tú tuvieras todas las herramientas y si fuera el peor padre o madre del planeta, siempre detenerte a pensar que quien vas a lastimar es a tu hijo. Siempre. Aunque se lo merecieran, aunque no fuera mentira, quizá todo lo que tú quieras decir acerca de la otra persona, pues detenernos a pensar siempre en todas estas secuelas emocionales y en todo lo que va a arrastrar este niño o esta niña después de tus comentarios. 100%. Difícil. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Los hijos tienen derecho a conocer la verdad o están recibiendo la versión de uno de los padres? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿cuál sea la situación? Porque hay situaciones muy, muy difíciles en donde a lo mejor hubo un engaño, en donde a lo mejor hubo cosas que un menor de edad no tiene por qué enterarse. Perdónenme, por más mala y brutal que sea la realidad, no tienes por qué decirle a tu hijo la realidad de unos adultos. Eventualmente, cuando esté más grande, a lo mejor ya se enterará, pero si la cosa fue muy mala de un lado o del otro, no tendría por qué ser así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, yo siempre tengo una frase que aplico normalmente para muchos escenarios. Y siempre digo, a los hijos hay que darle la información con gotero. O sea, así ya cuenta gota. Lo que ellos te están preguntando, porque a lo mejor a veces te preguntan algo y tú ya como adulto andas pensando, tu cerebro ya anda volando en ¿por qué me estará preguntando? No creo que siempre es importante puntualizar qué es lo que él necesita saber, lo que tu hijo o lo que tu hija necesite saber y partiendo de ahí, darle la información precisa, lo que únicamente él requiere saber sin entrar en detalles, sin manipular la versión de los hechos, porque eso nos va a llevar justo a que él tome partido o por alguna de las partes, ¿no? Sí, es que lo difícil aquí y el tratar de filtrar la información es que estamos en medio de un pleito, de una discusión que no debería ser así. Pero, como dices, hay muchísimos casos en los que no sabemos hasta dónde pueda llegar la discusión. Ahora, nosotros como pues personas más grandes, ¿no? Adulto pensante. Ya hemos
vivido a lo mejor cierto tipo de discusiones, de pleitos que en su momento tuvieron efecto y a lo mejor para nosotros puede llegar a ser de alguna forma o normal o sabemos hasta dónde puede llegar, pero para ellos se les puede estar derrumbando el mundo al Claro. ver en ese momento qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Porque nosotros somos sus pilares, somos el apoyo, el soporte, y si ya no tienes pilares ni tienes de dónde sostenerte, bueno, de dónde vas a empezar a formar tu criterio, ¿no? O tu Sí. seguridad, en fin, tus valores. Yo les tengo una pregunta. En el caso de esta pregunta que acabamos de decir, yo sé que una pregunta no se contesta con otra pregunta, pero ahí les va como tip para que ustedes puedan responder esto. Es muy sencilla. Lo que te tienes que preguntar a ti mismo es, ¿lo que vas a decir beneficia a tu hijo o te beneficia a ti? Porque si la respuesta es que te hace sentir mejor a ti, te justifica o te ayuda a quedar con él como el bueno de la historia, probablemente estás manipulando. Los niños no necesitan jueces ni abogados, necesitan padres, buenos o malos, o como sea, al fin y al cabo son sus padres. Yo no estoy diciendo si es un monstruo que obviamente se tiene que quedar con él, porque eventualmente también los niños se dan cuenta. Cuando un papá está empezando a ofrecer una mamá no funge sus funciones, los niños se dan cuenta, créanme, no lo exteriorizan porque a veces no lo sacan. En las escuelas muchas veces lo ven. En las escuelas no dicen, vomitan todo lo que ven en su casa. Pregúntenle a sus maestras. Las maestras se dan cuenta desde el día 1 si un niño se alimenta bien, si los bañan, si no los bañan, si vienen, Si se quedan dormidos en clase, si duermen sí, tarde, cualquier si se cosa, acuestan sí. temprano. Todo eso lo saben los maestros. ¿Por qué? Porque son los que los ven todos los días. Y de una manera u otra los niños sacan lo que tienen desde su casa hacia la escuela. Y entonces, si quieres tener un referente claro de cómo está tu hijo, conversa con la escuela, conversa con tu maestro. Te aseguro que te vas a dar cuenta que ahí vas a saber realmente qué está sucediendo con tu hijo. Sí, aparte, estamos acompañándolos en este proceso también para saber qué es lo importante. Ustedes tienen que estar al pendiente de qué es lo que pasa con la escuela de sus hijos y qué perspectiva tienen de esos hijos ahí, porque se van a dar cuenta que no se comportan igual que en la casa muchas veces. Muchas veces. Y cuando llegas y te dan información, es que su hijo hace esto o se portó de tal forma, ok, no lo había notado, en la casa no hace lo mismo, entonces algo está pasando ahí que pues viene y lo saca en la escuela o lo saca en otro lado y en la casa no lo está haciendo o lo está haciendo de otra forma porque se siente diferente. Sí. Y la otra, cuando vas a terapia también con tus hijos, muchas veces también te pueden decir, mire, su hijo no es el problema, su hijo está perfectamente bien, está alegre, Es ni un se niño. da cuenta. Sí. Sí, no depende de la edad también, porque la manipulación en diferentes etapas. Sí, causa efectos diferentes. Y bueno, me ha tocado vivirlo también viendo en diferentes etapas con diferentes personas en donde también la manipulación cuando están chiquitos les quieren sembrar cosas, pero Sí. ellos lo sienten. Dicen, pues sí, pero yo siento que la otra persona no es como tú me lo estás diciendo, ¿no? Claro. Y pues por más que los quieres Es que manipular. son verdades a medias, ¿no? Pues, Sí, sí, pero no deja de ser que estés lastimándolo. Claro. Y otra vez, repítete la pregunta, ¿lo que vas a decir te beneficia a ti o beneficia a tu hijo? Si te beneficia a ti, ya sabes que estás por mal camino. Así de sencillo. Y porque muchas veces se dicen, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago? Escucha. Estamos tratando de decirte qué puedes hacer y de realmente funciona. Porque si te beneficia a ti, créemelo, estás manipulando. Y eso no es una ayuda para tus hijos. Claro. Totalmente. Ay, por Dios. Bien, tercera pregunta. ¿Qué tan fácil es convertir a un hijo en un aliado contra el progenitor? Progenitor, papá, mamá, llámelo como quieras. ¿Qué tan difícil es? Pues yo creo que es muy fácil, ¿no? Justo lo que decía hace rato. O sea, es muy fácil que tú, si lo quieres convertir en tu aliado, o sea, le vas a empezar a hablar mal de la otra persona, porque él te va a creer todo lo que tú le digas, te lo va a creer, ¿no? Y entonces creo que sí es sumamente fácil, sobre todo en edades tempranas, poder tener un aliado
Sí. o aliada. Sí, sí, pero Sí. a veces existen razones reales para que un hijo o una hija se aleje de un padre o madre. Ojo, hay que tenerlo muy claro, porque a lo mejor van a decir, ay, estos tres nada más nos están diciendo cosas muy lindas, y están hablando así como de un divorcio perfecto, de en donde no hay peleas. No, no, sí entendemos la fragilidad del asunto, pero sí también hay que entender que hay razones reales a veces por las que los papás no pueden estar junto a sus hijos. O sea, vamos a hablar violencia intrafamiliar, que duele y sucede, y a veces creo que es lo mejor separarse precisamente ante esa situación, y también hay que tener mucho cuidado con eso, pero también hay ocasiones en que el rechazo se construye poco a poco, con comentarios, con insinuaciones, con mensajes contrarios, y eso puede estar pasando incluso en tu hábitat familiar. No necesitas divorciarte para que todas estas cosas suceden. La manipulación, los comentarios, las insinuaciones pueden ocurrir nada más en pequeños pleitos dentro de la familia, y eso puede ser diario. Se lo estoy diciendo yo, que viví con padres que se peleaban todo el tiempo y que de una manera u otra se insinuaban cosas, se decían cosas, y yo ya sabía que se estaban tirando entre los dos. Y de una manera u otra decías, ¿por qué? ¿Por qué están todo el tiempo de esta forma? Y tú te das cuenta, no me lo venían a decir, ¿ya viste cómo se pone tu papá? ¿Ya viste cómo se puso tu mamá? Sí. Nunca me lo hicieron así, pero yo lo sabía. Los niños aprendan a ver el mundo a través de los adultos que aman, o sea, a sus padres, a sus abuelos, a los que están con ellos todo el tiempo. Pero sí hay que preguntarse algo muy incómodo otra vez. ¿Mi hijo llegó a esa conclusión solo o yo le ayudé a llegar a ella? Porque si otra vez le volviste a ayudar a llegar a ella, el problema es tuyo. Sí, claro. Y también, o sea, realmente tú como adulto estás contando toda o sea, cada quien va a tener su Todo el verdad. panorama. Ajá, Sí, todo claro que el no. panorama, o nada más vas a tomar, pues, lo que a ti te convenga para, pues, dar ese tipo de información, ¿no? Entonces, pues también está muy complicado cuando nada más decimos esas verdades que nos benefician A a medias, nosotros. sí, A medias. Sí. Y nos hacemos las víctimas y no queremos, y sobre todo, ojo, o sea, no queremos también asumir nuestra parte de responsabilidad, porque cuando algo se acaba, no es nada más De por uno. por una parte. O sea, realmente tú también estás asumiendo la parte que a ti te conlleva. O sea, también ponerte a pensar, o sea, yo también a lo mejor cometo errores, ayudé a que esta situación pues terminara en un desenlace, o sea, ¿por qué nada más echarle la culpa a una de las partes, ¿no? Sí, Entonces siempre. también, pues... Un problema eso- es de dos, siempre. No es de uno solo. Porque si es de uno solo, hay una institución que se llama el manicomio y puedes ir ahí o con terapia. Porque claro, si te estás peleando contigo mismo... ya, Bueno, que aquí es una situación ¿sabes? también de 3 o de 4, depende, ¿no? De, cuántos claro, hijos de también. los hijos, sí. A este personajito no le salió, quiso Ya volver viste. a su aliado, Trajimos a personajes su hijo. especiales. Exacto, es para ejemplificar que lo quiso convertir Claro, ¿no? al lado Y oscuro. Al lado oscuro, hacerlo su aliado Ah, en su la aliado. fuerza oscura, y no le salió. No, pues él lo intentó Pero- manipular, ¿no? Exacto. ¿Ya ven? Pero aparte, bueno, a ver qué busca el alienador. O sea, busca alienar con lo que cree que puede ser el punto débil de la Ajá, otra de la otra persona, persona. que es, a ver, ¿dónde te duele? Dinero, ahí te voy a dar. ¿Dónde te duele? Tiempo, te lo voy a quitar. ¿Dónde te duele? Hijos, y te los siempre quito. están buscando el cómo vengarse. Sí, ¿no? siempre. El a ver qué voy a hacer. Y en ese inter también, pues se pierde toda la atención a los hijos, ¿no? Claro. Y del otro lado, pues también, ¿qué puedes hacer y cómo te puedes defender? Porque es para los dos, o sea, tanto para papás como mamás. Hoy en día, el poder defenderte ante una institución de manera clara no es 100% efectivo. No, sobre todo O sea, en un pueden lugar decir lo como que México, en donde las crianzas desafortunadamente o afortunadamente se les dan más por el lado materno, cuando a veces, digo, Y a otra veces vez, no, ¿eh? y a veces no. O sea, las mamás las batean también cuando es evidente que del lado del padre hay pues mucho de qué Pero ese es como defender el común y- denominador, que siempre sea el papá.
Y Sí. muchas veces a mí me ha tocado ver hombres realmente que trabajan, que están ahí pendientes de los hijos, que están ahí, pero la custodia, la tutela la tienen las madres por cuestiones de Por tiempo. edad también. Por edad porque también. Igual de chiquitos pues dependen Mucho. Ajá. 100% de su mamá Sí. en la alimentación y todo. Claro. Entonces, bueno, aquí lo importante es que todos estos perfiles que son ya psicológicos y todo, que nos llevan a una causa del por qué la persona puede ser así, pues afectan directamente a los hijos desde la perspectiva emocional, de la carga emocional que pues no se visualiza durante el pleito, ¿no? Ahora, insisto, la defensa es bien difícil, pero si lo llevamos a terapia o a alguna institución, nos acercamos a la gente, a las escuelas, para que tengamos una perspectiva diferente de qué es lo que está sucediendo, ahí podemos tener herramientas para defenderlos a ellos. Claro. Porque aparte no es el pleito, no es, a ver, voy a buscar terapia para yo mostrarte que estás mal. Claro. Ajá, sí. Para yo decir que yo estoy bien para todos. No, porque tú también te puedes estar equivocando en muchos factores, Sí. pero no lo ves. Pero Y los psicólogos normalmente te dan quien unos tiene jalones ese de orejas. patrón de que no quiere reconocer es quien hace ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, y no los puedes obligar. Exacto. Y a veces salen pues algunos trastornos también de cada persona que vienen arrastrando y ese es el por qué detona. Y dices, bueno, creo que cada quien tiene que tomar la decisión de si corrijo o atiendo mi trastorno de ansiedad o de bipolaridad o O algo depresión que pueda no también. estar bien. Porque cuando hay un pleito de por medio, hay algo ahí que no nos ayuda a resolver. Cuando dos personas no se entienden y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí creo que la regué, me pasé. Creo que cruzamos una línea que ya no se puede reparar o que es muy difícil de reparar. Yo soy consciente de eso, pero ya no lo voy a hacer. Y cada quien en su rollo y ni modo. Cuando pasa así es que son dos personas saludables mentalmente. Sí. Cuando hay un pleito y a ver yo y no te la vas a acabar y de mí te vas a acordar Amenazas. y todo eso y amenazas. Evidentemente hay algo que no está Hay un bien. Y también Equilibrio, escuchen, o sea, perdón, pero ábranse a escuchar, ábranse a entender que no somos perfectos como personas, porque siempre tendremos la posibilidad de decir, no, es que yo sí lo hice bien, pero él lo hizo mal. Ajá, sí, No, justo. es que yo sí estuve ahí, pero él hizo los demás. Se nos puede llegar a barrer, porque sí lo hacemos. Sí, o sea, sí, claro, de desde luego repente que sí. es, oye, es que le dije a tu mamá que no sé qué, Sí. ¿no? Pero también depende, a ver, ¿con qué intención lo estás haciendo? Para llegar al otro lado, para decirle que evidentemente la otra persona está mal, ahí siento yo que es cuando ya no se vale. Sí, Porque estás barriendo con la otra persona. Sí, pues no le desees mal a la otra persona, que esté bien. Y si Claro. le va bien, te va a dejar de fregar. Es que también es complicado porque Y- dicen, ¿cómo le voy a no. desear bien al que me hizo daño? Al que me puso los cuernos, al que no sé qué. Porque, a ver, vamos a la realidad. Muchas de las separaciones son por infidelidades. Muchas de las separaciones son porque alguno de los dos dejó de dar o de estar en casa constantemente. Y obviamente el dolor que eso te provoca emocionalmente es muy fuerte. Y por eso también es de, no te dejo ver a tus hijos, no te permito ir a verlos a la escuela. Y así empiezan a cortar Sí, es muchas algo cosas. superreactivo Que siempre. es un pequeño polvorín que a la mera hora se transforma en una bomba atómica y que conlleva la vida y salud de tus propios hijos. Oye, y fíjense que yo quiero rescatar algo que comentó Arthur, que dijiste que en medio de este problema de 2 o de 3 o de 4, o sea, cuando hay varios hijos, todos responden de manera diferente, todos tienen una reacción de manera diferente. Entonces creo que el caos se vuelve todavía peor, ¿no? Porque tú estás mandando información, a lo mejor para tratar de manipular, para tratar de tener aliados, para tratar de muchas cosas. Y entonces también entre hijos viene una fractura, ¿no? Uno se va a deprimir, uno se va a enojar, otro va a se va a ser poner rebelde. contento. Ahora, y entre ellos se van a pelear. Depende de la etapa. De la etapa. Entonces, híjole, creo que es también una situación súper, súper delicada en la que tenemos que volver a replantearnos el panorama y volver a ponerlos a ellos donde deben de estar, ¿no? En primera situación, que lo que tú decías, o sea, esta situación me beneficia a mí
o como por qué se las tengo que decir, ¿no? Porque si hay más hermanos, pues también a la larga del tiempo cada quien va a ir tomando a lo mejor un partido por un equipo, y entonces también ahí viene una fractura, no solo de la pareja, o sea, entre familiar, hermanos. Pero aparte no hay un límite, o sea, cuando te empiezas a enterar de todos los casos que puede haber, sí. Y cuando creemos que a lo mejor el caso, la situación en la que estamos es así como lo peor que nos puede pasar, te empiezas a enterar de varias situaciones y dices... No es lo peor. No. Casos en los que la alienación lleva hasta los hijos a demandar a la otra persona y quitarle absolutamente todo. Ay, sí. Conozco también. Y por odio, por coraje, por lo que sea. Casos en donde yo particularmente vi papás afuera de las escuelas peleándose, en donde las escuelas... Y creo que eso lo vamos a hablar en otro capítulo, pero sí es importante porque creo que vamos a la segunda temporada para que ustedes lo sepan. Dice, el primo de un amigo. El primo de un amigo se de un tío de un sobrino. A golpes afuera de la escuela. Sí, justo esas historias de que llegó el papá y se lo llevó y la escuela no sabe que están pasando por un divorcio y es su papá y lo entrega, y entonces la mamá ya llama a la policía y va y lo demanda porque el niño ya demanda a la escuela. Y eso porque el niño es súper común. Es súper común. Pero es que aparte, eso en las escuelas. Lo fuerte de todo esto es que lo que no nos imaginamos se está haciendo cada vez más común. Pero vamos a invitar especialistas que sí, nos puedan hablar con respecto a lo familiar, un abogado de lo familiar tal vez, en donde nos digan cómo se procede, porque obviamente hay un proceder. Y todo eso es por seguridad de los niños y también de las instituciones, porque la escuela, como número uno, es uno de los lugares en donde los niños deben de prevalecer el respeto, la seguridad de ellos. Y si tú me pones a escoger entre madre y padre, yo escuela tengo que hacer esto. Ahora, y muchas veces hacemos esto. Ojo, qué difícil. Porque si en este pleito ninguno de los dos son aptos para cuidar a sus hijos, vaya. El gobierno. O sea, también. Sí, entonces hay que tratarlo con muchas pincitas. Exacto, pues regresamos al punto inicial, o sea, protegerlos, siempre ponerlos en primer lugar a ellos. Sí, ahí no importa la edad, ojo, cuidado, no tiene que ver que sean un infante de 6 meses o una persona incluso de 17, 18 años que ya, digamos que están más formaditos, pero también es importante prevalecer porque en esas etapas todavía están terminando de entender cómo se hacen las cosas. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Ay, qué difícil capítulo. Sí. Todavía nos queda mi segunda parte, pero ya viene alguien a ponerle sus tantas a muchos de nosotros. ¿Quién? La madre Ada. La amo. La madre. Oigan, lo que estaba precisamente viendo el otro día, porque me puse a ver uno de sus capítulos, y vi que ella nombra a sus hijas, ¿no? O a sus hijos, no sé si tiene hijos, pero siempre son haditas las que salen ahí. Cansada. Pues, cansada, y no sé cuántas más dijo el otro día, pero yo creo que va a empezar a mencionar más sus hijos porque ella se acuerda de todos los problemas que ha tenido que lidiar con tanta hada, imagínate. Pero bueno, vamos a escucharla y vamos a ver qué nos cuenta esta vez con respecto a este tema que es bien importante. Ahorita regresamos. ¿Cansada? ¿Pero lista para grabar? Nos llega mensaje. Mi ex esposa y yo nos divorciamos hace 3 años. Últimamente mi hijo ya no quiere ir a ver a su mamá. Cada vez que le toca visitarlo pone excusas. Se enoja o simplemente dice que no quiere ir. Yo trato de no obligarlo, pero tampoco sé si estoy haciendo lo correcto. ¿Qué debo hacer? Ay, querida criatura, padre del niño enredado. Porque honestamente creo que aquí hay varias cosas que necesitas aclararte. Entiendo perfectamente porque una de mis hijas se llama Enredada. Y cuando era pequeña, era especialista en meter todas las hadas del bosque en problemas que ni siquiera eran de ellas. Una vez logró que 2 unicornios dejaran de hablarse durante 3 meses porque le entendieron un mensaje muy mal. Todavía no sabemos exactamente qué pasó, pero querida criatura,
Hay algo muy importante que debes recordar. Cuando los padres se separan, los hijos también sienten tristeza, enojo, confusión y miedo. Y muchas veces no saben cómo explicarlo. Por eso, antes de asumir que no quiere ver a su papá o mamá, hay que entender por qué. ¿Está enojado? ¿Está triste? ¿Se siente ignorado? ¿O alguien le está llenando la cabeza de ideas que ni siquiera son suyas? Porque una cosa es escuchar a un hijo y otra muy diferente es ponerlo a escoger entre mamá y papá. Y eso, querida criatura, nunca debería pasar. Los hijos no vinieron al mundo para convertirse en jueces de los problemas de los adultos. Aunque debo de admitir que cuando Enredada empezó a contar versiones diferentes de la misma historia, yo estuve a punto de encerrarla una semana con los duendes mediadores del bosque. Ah, sí. Eso tampoco puedo hacerlo. Habla con tu hijo, escúchalo y pregúntale cómo se siente. Pero recuerda que el conflicto de los adultos no debe de convertirse en la carga de los hijos, porque los niños necesitan amor de ambos lados, siempre que sea posible. Y recuerda que criar es tener paciencia, conciencia y mucho amor. Nos vemos. Yo disfruto cada vez que la escucho. Ay, es divina. Un día deberíamos invitarla. Sí, que esté aquí con nosotros Que en el esté podcast. con nosotros. Pero y ahora que- sí la vi un poco más alterada, ¿no? ¿Tú? Pues es que vamos adentrándonos en los temas, se van poniendo más... Pero Sí, me es causa denso, mucha risa denso. todo lo que sus hijas les han hecho hacer, o sea, sus problemas que cuenta dentro del podcast y que comenta lo que sucede y sus castigos, por Dios. Sus castigos, bueno, que los quiere mandar a sin comer a la cama, pero dice que eso ya no se puede hacer. Yo lo hubiese hecho, pero bueno, no sé. Pero bueno, Sí. en fin. Es maravillosa. Vamos a la segunda parte de este capítulo y seguimos comentando precisamente preguntas que a veces son complicadas. Les recomendamos, les pedimos que si tienen preguntas, dudas, sugerencias, nos pueden dejar en sus comentarios en redes sociales. Muy importante si quieren hacerlo. Y también lo que queríamos comentarles era que lo más probable que en el segundo temporada, la segunda temporada, tengamos especialistas que a lo mejor nos vengan a platicar precisamente de ciertos puntos específicos con respecto a cuestiones de personalidad, psicología, cosas de escuela. Por ejemplo, a veces por qué los niños pierden los esfínter cuando ya los controlaban y ahorita se están haciendo sí. otra vez en la cama. Son preguntas que a veces como papá nos confunden y no sabemos qué está pasando y claro, cae de que lo estoy haciendo mal y a lo mejor no va por ahí. Entonces, creo que tener especialistas también nos ayudan a entender mejor qué es lo que podemos hacer para ustedes y de una forma u otra también comunidad nos vamos reforzando un poquito más y entendemos cómo funcionan las cosas. Pero siempre con el punto de vista de la verdad. Sí, ahora es difícil, antes de irnos a la pregunta 4, porque aparte ahí tenemos una pequeña lista, Sí. pero pues nosotros les contamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Lo que conocemos y muchas veces, aunque se sienta que se nos acabe el mundo, no es así, siempre hay respuestas y yo creo que lo mejor es ayudarnos, acercarnos a los especialistas, a la escuela, estar al pendiente de los hijos, sobre todo porque estamos preocupados por cómo están creciendo. ¿Cómo estamos haciendo nuestra sociedad? Porque de una manera u otra, tu parte es la parte que hace una sociedad. Y estoy diciendo la tuya, la tuya, la tuya. Y sumada, hacemos una sociedad. Y hoy, más que nunca, vemos una sociedad que está haciendo lo que quiera de todo, cuando se supone que para vivir en sociedad necesitamos reglas, necesitamos vida, necesitamos socializar y hoy en día ya no sabemos si lo que estamos haciendo está bien y creo que eso es nuestra misión, eso es a lo que estamos aquí. Por eso no es que vengamos a decirles, como lo hemos repetido en cada capítulo, el hilo negro de cómo se hacen las cosas, porque somos 3 humanos y de los 3 estamos dando nuestro mejor punto de vista y la misma comunidad que se está haciendo nos mandan preguntas, nos dicen qué temas podemos hablar y eso es súper importante porque precisamente no se trata de nada más tener 3 influencers o youtubers o llámelo como quieren para hablar de un tema. Se trata más que nada de hacer una comunidad en donde somos padres y no pretendemos juzgar a nadie. Cada quien lleva su vida, cada quien hace las cosas como guste y mande, pero sí tal vez una orientación general en donde nos puedan ayudar a entender mejor las cosas. Y esa es precisamente nuestra labor aquí.
Claro, y como siempre decimos, saber que no están solos, que nosotros también tenemos nuestros días difíciles, nuestros días complicados, pero que al final, pues todo mejora. Como hoy, por ejemplo, que estamos grabando, todos hemos tenido un día caótico, pero bueno, aquí estamos con la mejor actitud y todo pasa, o sea, al final todo pasa, hay que tener las herramientas nada más para saber llevar nuestro barco a buen puerto, ¿no? Es Entonces, correcto. pues de esto se trata ese espacio. Y decimos, sí, pero ¿a cuál puerto? ¿A cuál Sí, puerto? ¿cuál? Eso es donde Si yo veo estamos pura agua ahorita. alrededor Sí, mío. manual ¿No? para padres es el puerto que tienes que ir. Sí. Bien, a ver, vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿qué frases aparentemente inocentes pueden convertirse en herramientas de manipulación emocional? Uy, déjame sacar el libro. Espérame, tengo mi frase top. ¿Cuál? Yo tengo una que siento que es súper clásica, así este venenito diario que le van soltando a los hijos, ¿no? De después de todo lo que yo he hecho por ti. Sí, eso es cierto. Y eso es súper típico de las Sí, mamás, sí, ¿eh? sí. Súper Sí. típico. Las mamás siempre decimos, "Ah, después de todo lo que he hecho yo por Todos ti, te mis comportas". sacrificios. Sí. Me Pero quité bueno, es que también el pan es, de la boca. es cuando también uno se termina aportando de cierta manera que tú dices, ay, creo que sí la regué. Yo ¿no? tengo Ay, varias, creo que- así que ahí les va. Tu papá nunca tiene tiempo, y eso es, o tu mamá nunca tiene tiempo. Tu mamá siempre piensa primero en ella, o tu papá siempre piensa primero en él. Yo sí estoy aquí para ti, ¿dónde está el otro? Ya sabes cómo es tu padre, ya sabes cómo es tu madre. Parece comentarios pequeños, pero no lo son. Son semillas y cuando las repites durante años, terminan creciendo dentro de los niños. Así que Y la verdad eso Sí. se me hace Piénsalo. muy, no sé cómo llamarlo, muy bajo por parte de los adultos, porque, pues... Es que a veces salen sin tener ese Sí. control. bueno, O sea, cuando a también- lo mejor lo haces, pero Sí, si sí lo sale. haces... Hay frasecitas Pero que... si lo haces de manera consciente y justo tratando de llegar a esa manipulación o a un objetivo macabro que tú quieras lograr, esa es la parte Depende de la intención, claro, en la con que la que se ahí haga. ya se me hace como algo que no checa. No pero si checa. tiene intención, a ver, si es malintencionado, todos estos son malintencionados, partiendo. Segunda, quiere decir que hay algo que no superas. Hay algo que todavía te duele, te lastima de una relación que ya se acabó. Entonces, si eso pasa aquí otra vez, vuelve a analizar, vuelve a checar lo que está pasando contigo como un adulto. No se lo transmitas a Y los aparte, pequeños. los hijos son los que están más a la mano, ¿no? Sí, así como O pelota sea, de... a ver, tú ven para ven acá, para acá. te voy a contar todo lo que me pasó hoy y justo no es lo Sí, que nada no más tenemos es que hacer. así, nuestra basura emocional, depositársela a ellos. A ver, ¿no? yo tengo una listita también. A ver, No le échale. hagas caso, Ajá. ¿no? Está loco o loca. Ahí viene el malo O la mala. o la mala, el enojón, el histerias, Sí. ¿no? El flojo, la floja. Mira, no hace nada, ¿no? No te quiere. Si has visto cómo ni te hace caso. Ya tiene otra familia. Exactamente. Hoy ya sabes también. cómo es, ¿para qué le dices? Mejor ten cuidado porque no vaya a ser que te haga algo, estar diciéndole que se cuide de cosas que no, que ni siquiera hace la otra persona, pero tú estás ahí. Y pues mejor vente para acá porque pues allá no te dan lo que necesitas, yo sí. Todo eso podemos caer de repente sin tener a lo mejor la intención, De dañar. pero a final de cuentas estamos tratando de opacar la otra parte, Sí. ¿no? Sí. Y, Y, pues, no, y no está también bien. yo creo que se nos sale. O sea, sí, yo puedo decirlo abiertamente, que a veces no quieres dañar, no quieres intencionar, pero lo haces. ¿Por qué? Porque es tu mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa en donde todavía no has podido cerrar un capítulo de tu vida donde dices, ya de aquí no es. Porque les juro que una vez que tú cierras un capítulo con una persona emocionalmente, ya tienes otra claridad y ya no ves estas cosas como las que les estamos comentando. Pero si todavía las sigues haciendo, chéquese, es momento de ir a terapia. Creo que sí. De hacer una introspección. Sí, creo que es cuando, también ya lo hemos dicho, se nos acaban las herramientas, ¿no? Se nos acaban las herramientas de cómo poder tomar el control de una situación tan complicada sin separar nuestra parte personal Sí. y siendo lo más objetivos posibles.
más difícil. Sí, es lo complicado, porque aparte, bueno, no es que te importe realmente tu hijo cuando pasan este tipo de cosas. A lo mejor ni les interesan sus hijos y nada más los están usando para manipular, pero tampoco les están dando la educación ni La nada. atención. Sí, yo he conocido muchas personas que se separan, que tampoco estuvieron ahí en la relación como debería de ser y lo único que quieren es manipular. Y porque, que me dé para la pensión, que me dé para el coche que le exige en casa, que si no le compras el televisor de último modelo, no te va a dejar ver a los hijos porque pobres hijos no van a tener para ver el mundial. Y ¿sabes? Que a veces son cosas que están fuera de contexto. Pero te lo juro que eso pasa. O, ¿sabes qué? Me ha tocado ver mucho que típico papás que viven separados y que los manda a visitar al papá o a la mamá y los mandan con las peores ropas. Dile a tu papá que te compre, porque ya no tienes ropa. Pero si la acaba de comprar la semana pasada. No, ya no tiene. Nada más para, ya sabes, así. Sí. Cuchillito de palo. ¿Qué es el punto? Ahora, estar separados no quiere decir que van a ser equipo ya de muchas maneras. Pero sí hacia sus hijos, ¿no? Claro. Si la otra persona lo quiere ver, quiere estar ahí, quiere ser parte de, pues yo creo que sí hay que considerar oye, yo no te puedo meter en una cerca donde pues te prohíba acercarte Como padre tienes a derecho, como lo madre que es tienes tu derecho. derecho como hijo a ver a tus papás. Claro. A los dos. O sea, ¿por qué les estamos quitando ese derecho? Por más que seamos nosotros los papás, es como, bueno, ¿tú quién te crees para quitarle el Y derecho lo hay, a tu hijo? Hay mamás ¿no? que precisamente, o hay papás que precisamente existe un engaño, algo así, les cortan las visitas a los hijos ellas o él, por la razón de que me fuiste infiel a mí, pues imagínate cómo se te ocurre que te voy a dejar ver a tu hijo. Y precisamente ni siquiera hay un juzgado, no hay nadie, no hay una ley que diga, que permita. Tú como madre dices, no, pero es que yo no lo voy a dejar ver porque imagínate, está en la otra casa y llega a la otra. Y dices... ¿Y? Ahora, con nuevas parejas también es eso. Nadie va a suplir ese rol. Nadie. Por más que le diga, dile mamá o dile papá. Sí, no. O sea, tampoco es como válido porque no es así, ¿no? No. Y la otra es, pues depende de qué tanto cubra el papá biológico también, ¿no? Si se aparece o no, o de plano no quiso saber. Bueno, en ese caso, si hay otra persona que cubre ese rol 100%, pues tampoco es de culpa. Eso ¿no? quería O sea, yo comentar. ahí está. También, o sea, si el otro se fue corriendo por los cigarros y no la regresó. otra persona rehace su vida pues, y alguien externo viene a fungir ese rol de padre o madre que a alguno de los dos les correspondía y no está haciendo, pues también pudiera ser válido, ¿no? Si el niño así lo desea, porque obviamente lo va a ver con esa cercanía, ¿no? Y con esa relación de esta persona es quien está aquí, esta persona es quien me está apoyando, quien Lo me está difícil dando todo. Es que son situaciones en las que algunas hemos pasado, algunas no, algunas tenemos conocimiento. Lo entonces, hemos visto. Lo Pero decimos como desde dicen por nuestra ahí trinchera, la ¿no? frase Pero- que dice, recuerden que padre o madre no es el que engendra, o sea, es el que cría. Así que, o sea, el que procrea. No porque hayas procreado, te haces llamar mamá y papá. Tienes que criar para hacerlo. Así que ojo con eso, porque a muchos sí tiramos hijos al universo y a la mera hora decidimos ir por cigarros, a correr la carrera y a la mera hora no regresan y se hacen llamar papás después de 18 años. Pues y ahí, qué mal, Fabiola. sí, Mal. lo siento. Qué mal. Sí, lo siento. No, acuérdate que de nosotros no contamos nada. No. Sí, claro, sí, acuérdate. Son meras coincidencias. Mera coincidencia, nada Sí. más, ¿ok? Bueno, vámonos a las 5 porque van a empezar a contar mi vida y eso sí que no. Número 5. ¿Qué daño emocional puede causar la alineación parental a largo plazo? Mírenme, yo soy yo soy una muestra. ¿No querías que contáramos tu vida? No, pero es que yo la puedo contar, ustedes no. Bueno, yo está sí. bien. Sí, Desde es que cierto. estoy escuchando Razón. al Snoopy que está diciendo, suéltenme, por favor, Sí, ya bájenme de Snoopy aquí. es parte de mi progreso terapéutico en mi vida, Emocional. precisamente. Por eso lo traigo por todas partes. Sí, pues yo creo que qué daño emocional, híjole, pues muchísimos, ¿no? Desde inseguridades, ansiedad, miedos, muchísimas cosas que,
o sea, se les desatan a los niños justo en medio de toda esta tormenta, de esta guerra campal que se pueda llegar a armar. Sus emociones andan fluctuando por todos lados y pues creo que a largo plazo, lo que decíamos, van a ser unos adultos que tengan a lo mejor que volver a reconstruirse, porque sus papás no pudieron llevar o no fueron capaces de llevar un proceso de la manera más sana donde ellos salieran lo menos posible lastimados. Dañados, sí. Entonces, creo que a largo plazo también las repercusiones que como adultos ellos pueden tener pueden ser también muy, muy graves, porque si no son adultos conscientes de lo que ellos vivieron, van a repetir esos patrones y van a acabar en relaciones conflictivas, les va a costar muchísimo trabajo confiar en las personas, tener relaciones estables. Entonces creo que a largo plazo devastadores resultados. Es tal cual agarrar a tus hijos y ponerle una venda en los ojos y empezar a meterle ideas en la cabeza que a final de cuentas les está dañando. Me ¿no? encantó cómo lo dijiste. Le estamos causando ansiedad porque no sabe qué es lo que está pasando. Cierto. Tiene una incertidumbre, no sabe qué está sucediendo, para dónde va a ir. O sea, nosotros, insisto, podemos tener como una idea porque creemos que tenemos el control de ciertas situaciones, pero los niños no, o sea, van completamente a ciegas. Ahora se les empiezan a generar muchos trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos de... Muchísimos. Por abandono también puede haber. La pérdida de abandono, sí, también, o sea, tienes culpa, cosas. Tienes ansiedad, tienes problemas de confianza, tienes problemas, miedo al conflicto. Eso es súper común. Que cuando crezcas, cuando eres grande, como que ves un conflicto, le huyes en el trabajo, en la universidad, en tu vida personal. Es más, puedes tener una relación que es completamente tóxica y por no caer en problemas de conflicto, aguantas. Sí, ahora también hay que enseñarles a ver de conflicto porque se pueden involucrar de más y sacar todo su odio y su pero coraje para en que otro ustedes tipo de entiendan cosas, las dimensiones a las cuales estamos llegando como adultos por problemas que son precisamente por esta malformación que tienen los padres con nosotros cuando tienen una separación. Ahora, también hay dificultad para construir relaciones sanas, porque también estuvieron a lo mejor todo el tiempo viendo relaciones violentas, relaciones, y ojo, que la violencia en cuestiones familiar no solamente se debe a lo físico, se debe a relaciones económicas. O sea, los padres muchas veces pueden amedrentar a las madres o viceversa con cuestiones económicas, porque está la violencia económica, está la violencia psicológica, la física, y si vamos a desarrollar una por una, pues hay muchas realmente. Pues tipificadas un montón. Y yo creo que eso sería importante hablarlo con los especialistas, justo, ¿no? Desde nuestro sentir, esto es lo que les podemos compartir y decir, tranquilos, no pasa, pues no, sí pasa, pero sí, mucho, pasa mucho. No pasa tanto si logran a tiempo también identificar qué es lo que está sucediendo. Pero también importante, ningún hijo merece vivir una guerra donde el premio es perder a uno de sus padres. Claro. Ni uno. No se vale. Ni pelear una guerra que no es tuya. Que tampoco es de ellos. Esa frase también yo siempre digo, o sea, ¿por qué los mandas a pelear una guerra que no es tuya? Claro, pues esto es de dos personas que eventualmente se quisieron, eventualmente hubo una conversación, un diálogo en donde quedaron en que eso era lo mejor para ellos en algún momento el tener un hijo. Que oigan, también la otra vez es no. Bueno, pero hubo un entendimiento, te guste o no. Ajá. En el momento de haya pasado lo que haya pasado, como haya llegado o no haya llegado la criatura, tuvo que haber un entendimiento, porque por eso está aquí en este planeta. Digo, sí, a lo mejor los juntó un momento de 3 minutos y ya, ¿no? Y a lo mejor pero incluso en esos 3 minutos tuvo que haber un entendimiento, porque si no lo hubo, estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Y, perdón. No. Sí. No, ya, tú termina a ver qué querías decir. No. Que el entendimiento. No, justo es que eso me llevó a pensar en una frase que luego se dice mucho de cásate o ten hijos de quien te gustaría divorciarse, ¿no? También cuando tú eliges a alguien, o sea, y conoces a esa persona,
¿Cómo es esa persona? ¿Cómo sería esa persona? Siempre te dicen, sobre todo porque tengo amigos abogados, hágaste esta pregunta. ¿Cómo serías peleando con esa persona en un tribunal por una custodia? Y ahí también pudieras encontrar muchas respuestas, ¿no? O sea, cásate con la persona de la que te gustaría divorciarte. O sea, una persona que si llegas a ese punto, porque obviamente nadie inicia una relación o nadie desea tener un hijo con alguien y terminar divorciando, ¿no? Pero siempre pudiera ser una opción, ¿no? Sí, bueno, ya cuando estás en una etapa o pasas por una etapa, justo lo piensas de esa manera, entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo actuaría yo si tuviera que justo hacer una batalla contra el padre de mi hijo? O sea, ¿cómo actuaría él? ¿Cómo actuaría yo? Entonces, también es una pregunta. Qué difícil, ¿eh? Pero es buena pregunta, precisamente. Sí. Vayan anotándolas. Les juro que van a tener una mejor claridad con lo que les estamos preguntando aquí, porque a veces, entre tanta cosa mental que tiene el hecho de divorciarse, separarse, etcétera, etcétera, no vemos claramente. Y muchas veces eso nubla el juicio de las cosas que tenemos y que no tenemos que hacer. Y precisamente, si con esto les podemos ayudar a tener una mejor claridad, hágalo. Exacto. Ay, ay, ay. Vamos a la sexta pregunta. Dice así, ¿estamos protegiendo a nuestros hijos o los estamos usando para ganar una batalla que no les pertenece? Pues justo lo que decías, no hay una batalla ganada en un pleito de alienación. O sea, no llegamos a ningún lado, estamos dando vueltas en círculos y pues al contrario, puedes seguir pues creciendo y creciendo en contra, ¿no? Hay cada vez menos criterio, hay cada vez más situaciones en las que pues la cuestión psicológica y pues se ve más dañada. Sí, o sea, no 100%. no hay un fin, no hay dónde Yo ganar. siempre he pensado, si para ganar una batalla necesitas destruir a un ser humano, la imagen, por ejemplo, en este caso del padre o madre a la cual estás peleándote frente a tu hijo, entonces ya perdiste. Porque tal vez ganaste una discusión, pudiste haber ganado en el juzgado, pudiste haber ganado la custodia, pero si tuviste que destruir a una persona, creo que ahí es donde precisamente estás destruyendo a alguien. Y cuando hay destrucción no considero que estés ganando algo. Si tu hijo terminó lastimado en un proceso y no hubo ganadores, porque qué tristeza decir que yo le gané a tu papá, ¿sabes? Y porque el objeto de una separación no debería ser derrotar al otro, debería ser proteger siempre a los niños. Y aquí por lo menos eso es a lo que le apostamos. A que los niños estén bien, a que los niños estén seguros, a que sea un espacio en donde primero piensen en ellos, porque de veras, en el inter que nosotros los vemos crecer, todo lo que lleva desde la niñez a la adultez es lo que nos va a transformar como sociedad también. Es porque a veces estamos tan dañados, porque no se nos dio el momento, no se nos dio el espacio para entendernos como seres humanos, y porque tú te dedicaste a destruir a mi mamá o a mi papá y yo crecí con esas cosas que tengo que desarrollar ahorita como adulto y no sé de qué manera incluso sacarlas. Entonces, si vas a destruir, piénsalo, no estás ganando nada. Claro. Sí, yo creo que esa debería de ser quizá la pregunta más importante que nos deberíamos de plantear, porque, o sea, realmente los estamos protegiendo, porque cuando tú proteges, lo que menos quieres es que ellos sufran, y evitarle cargas emocionales, a lo mejor eso sí es proteger, pero si estás, como dices, utilizando muchas de las cosas que ya mencionamos para ganar una batalla, entonces pregúntate también qué clase de recuerdo le estás dejando a tus hijos, cómo nos van a recordar nuestros hijos cuando justo ellos sean adultos, cuando ellos les toque ser padres o madres, qué recuerdos van a tener y cómo también ellos van a poder sortear una situación si es que les llegara a tocar vivirlas también, de qué manera la van a resolver. Ahora, no les estamos dando oportunidad de elección, porque no pueden elegir. Nosotros estamos decidiendo por ellos. Sí, exacto. Ahora, tenemos que decidir lo mejor para darles o ayudarles a crear un puente en cuestiones afectivas, ¿no? Un año de pleito, meses de pleito, determinan mucho.
y puede ser un daño pues a veces irreparable porque no sabemos hasta dónde pueda llegar ese momento de conflicto, ¿no? En 5 minutos o menos un minuto es lo suficiente como para terminar dañando a la otra parte, terminar dañando a tus hijos y digamos en cuestiones de daño psicológico, de daño físico, que aparte el daño psicológico tiene la misma magnitud y no lo entiendes hasta que ya lo empiezas a ver con especialistas. Sí. Y te dicen, es que lo que está escuchando su hijo, su hija todos los días es equivalente a como si le estuvieran pegando, ¿no? Tal Es cual. más, un castigo físico muchas veces puede eliminarse más rápido de la piel que una cicatriz en el cerebro. Emocional, sí, Emocional. claro. Muchas Entonces, veces. tenemos que darles la oportunidad de elegir ellos qué es lo que quieren vivir. O sea, a final de cuentas los estamos acompañando para dejar de depender de nosotros, ¿no? Exacto, O sea, así es. los estamos encaminando a que un día digan, papá, mamá, ya me voy a hacer mi vida. Y en ese momento ya se van a enfrentar a la vida con las herramientas que les habremos dado. Es correcto. Y ya no vamos a poder manipularlos ni controlarlos. Ya lo que suceda va a ser el ver con qué los dotamos para defenderse ellos. Ellos solos. Y para solos. ellos hacer su vida, ¿no? También. Sí, que es Entonces, muy importante. Que ese es como que el final, la culminación de todo esto. Es tener seres humanos que el día de mañana puedan tener buenas herramientas de vida y que precisamente sean buenos consigo mismo y con su exterior Sí. para que esto funcione para todos. Porque así es el punto. Sí. Ay, ay, ay. Muy bien, pues ya llegamos al final de este capítulo, pero antes de irnos nos falta escuchar el confesionario esta semana Ay, para sí. ver qué nos van a decir y qué precisamente van a confesarnos. Qué buen samaritano venga. Sas. a Qué buen confesar. samaritano viene a hablar con la voz celestial y que le escucha y que precisamente también le deja penitencia porque a veces creo que no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Pero acuérdense, en el confesionario nadie se juzga, nadie les dice si está haciéndolo bien. Usted puede confesar lo que sucede. Si lo quiere dejar por mensaje anónimo en nuestras redes sociales, también lo puede hacer. Y aquí lo vamos a tratar de concienciar lo mejor posible. Por el momento vamos a ver el confesionario y ahorita regresamos. Perdóname, voz celestial, porque he pecado y confieso que el proyecto de ciencias de mi hijo lo hice yo. Ve en paz, criatura, y recuerda, si el proyecto parece hecho por un arquitecto profesional, probablemente el alumno no fue quien lo hizo. Tu ex es una decisión que tomaste como adulto, tus hijos no. Por eso cada vez que los usas como mensajeros, espías, confidentes o armas, no estás castigando a tu ex pareja, estás lastimando a las personas que más dices amar. Esperamos que este capítulo los ayude a entender la posición de muchos infantes, niños, chiquitos, lo que sea, cómo sufren al momento de alinearlos, en contra de un ser querido. Pues bueno, así nos despedimos y yo vengo a recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y que creen, también ya estamos en Spotify, pueden escucharnos como Sin Manual para Padres. Padrísimo. Bueno, si Padrísimo. no saben lo que están haciendo como papás, pues no se preocupen porque nosotros tampoco sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero haremos lo imposible por acompañarlos con la verdad, viendo puntos de vista distintos y apoyándolos. Si se sintieron identificados, este espacio es para ustedes, no están solos. Aquí estamos para hablarlo. No siempre tendremos las mejores respuestas, pero aquí no lo estamos haciendo perfecto, pero al menos lo estamos intentando. Un saludo, cuídense. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Chao.